Pensé que cuando el pastor decía, si pensáis que soy diferente, ya veréis más o menos ahora lo que viene, ¿sabes? Pues venía yo. Somos locos. Bueno, es un chiste interno, no lo digas. Otra cosa. Another thing. Cuando el pastor comentaba antes de adoración de los cojos, When Pastor was talking about worshiping and the lamb, me acordé, y hablaba de los intercesores, and talking about the intercessors, me acordé de esos intercesores que llegan donde el pastor y le pregunta, le dice, pastor, ¿es verdad que Pedro y Juan tuvieron una experiencia paranormal? so I remember of the intercessors that come to Pastor and ask, Pastor, is it true that Kim? ¿Tuvieron una experiencia paranormal? Sí. That Peter Pedro y and Juan. Peter and John came and asked and had a paranormal activity with Jesus? Y dice, claro, dice, eso está en Hechos 3. And he says that's in Acts 3. Dice, pero pastor, si ahí en Hechos 3 cuando ellos oraron por un hombre que estaba cojo. But Pastor, but in Acts 3 they prayed for a man that couldn't walk. Claro, antes era cojo y ahora se para normal. No, that's a Spanish joke. I can't translate that. It's a Spanish joke. Me acordé de ese. Tan malo era que he hecho llorar al niño. Madre mía. The joke was so bad that the boy began crying. Bueno, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar antes de comenzar. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para el mensaje que Dios ha puesto en... Sí, vale. Okay, we're going to now pray and let the Lord prepare our hearts for this time. Vamos a orar. Let's pray. Padre, Señor, queremos darte las gracias por esta mañana. Lord, we want to thank you for this morning. Te pedimos que prepare nuestros corazones We ask us to prepare our hearts para el mensaje que tú quieres entregar, Señor, a la iglesia de hoy. for the message that you want to give to your church today. Ayúdanos a recibirlo, Señor, con sabiduría, con un corazón abierto, receptivo. Help us to receive it with wisdom and an open heart, receptive heart. Que podamos percibir, Señor, tus palabras, Señor, a través de esto que se va a exponer. And we can be able to feel your words with what is going to be exposed here. Ayúdanos, Señor, a produzca en nuestra vida, Help us to be productive to our life, que nos ministre y que ministre a otros. that it may ministry us and ministry others. En el nombre de Jesús. In Amén. the name of Jesus, amen. Amén. Voy a pedir rápidamente si podemos ir un momento I'm going to ask if we can go now, a moment, to a 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 21. chapter 21. Vamos a estar leyendo, como los que me conocen saben que a mí me gusta un poco coger historias y contarla a la iglesia, ir sacando principios de ahí. And those who know me, you know that I like to find stories and tell them and share them with all you. Y quiero hablar hoy acerca de un personaje que es aquellos personajes de los más grandes que hay en la Biblia. And I want to speak today about this person, one of the greatest in the Bible. Lo citamos muchas veces en muchas etapas de su vida. We talk about him in many stages of his life. Es de los que hizo grandes cosas para Dios, And the ones who made great things for God. pero también la peculiaridad es de los que hizo grandes malas cosas para Dios. But also did great bad things towards God. Ya en esa categoría empezamos a descartar a gente. And in that category we begin to discard people, right? Pero hoy quiero compartir un trocito de la vida, de algo que sucedió en la vida de David, But I want to share today something that happened in David's life. para poner un poquito de contexto de dónde viene la historia. And to put a little bit of context where the story comes from. Decirles que lo que vamos a leer ahora Just to tell you that what we're going to read now es en la etapa en donde David ya había matado a Goliat, is in the stage where David had already killed the giant. ya había sido puesto como general de los ejércitos de Saúl, He was always a general in the armies of Saul. ya se había quedado con la chica guapa, ya se había ganado a la hija del rey. He had already married with a cute girl. Y lamentablemente ya habían comenzado a levantarse esos celos y esa envidia por parte de Saúl en contra de David. And sadly, the jealousy had begun to arise from Saul. Entonces llega un momento en la historia en donde
David y Jonatán, sabéis que eran muy buenos amigos. And there's a part of the story with David and Jonathan. As you know, they were good friends. Y su misma esposa llega en un momento en que le perciben diciendo, mira, el rey Saúl te va a matar, te está persiguiendo, está súper celoso y va por tu vida. And they're telling him with his wife that the king Saul is going to kill him. He's going to go after his life. Así que tienes que huir y salir de aquí, esconderte. So you need to run away and hide. Y David toma la decisión de huir y empieza una etapa de su vida So David makes the decision to run away, and a new stage in his life begins. en donde empezó a ser buscado para matarlo, When para he was asesinarlo. searched, he was going to get killed. Y aquí esta historia sucede en ese transcurso del tiempo. And this story happens in this time. Vamos a leer en versículo a versículo, empezando del 1, 1 Samuel 21, versículo 1. And we're going to read verse by verse in Samuel 21. Me lo pueden poner en el proyector también y vamos siguiendo todos juntos. Dice, vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Nos paramos ahí. Leemos 1 y 2. See? Now David came to Nob to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid when he met David and said to him, why are you alone and no one is with you? So David said to Ahimelech the priest, the king has ordered me on some business and said to me, do not let anyone know anything about the business on which I send you or what I have commanded you. And I have directed my young men to such and such a place. Entonces aquí llega, en esa etapa de la persecución, llega David a donde el sacerdote, este es nuestro primer personaje, el sacerdote Ahimelech. So this is the first person that appeared, Ahimelech the priest. Y obviamente, por lo que narra la historia, podemos percibir de que este sacerdote no tenía idea de los conflictos que estaban habiendo entre David y su suegro, o el rey Saúl. And here we can notice that the priest Ahimelech did not know what was going on between David and Saul. Porque lo primero que dice la palabra es que cuando el sacerdote lo ve, se sorprende de ver a David que va solo. Because as the word begins, he's just surprised to see David alone. Incluso en esta época, personas en autoridad, generales, ministros de defensa, gente en eminencia, And in this time, you know that people that have a lot of importance, a lot of influence, sabemos que se rodea de una especie de séquito, de seguridad, cordón de protección. Gente, nunca van solos. you know that they are always walking with some other people with them. Pues aquí David era un general, el general del ejército de Saúl. So here David was a general of the armies of Saul. Entonces dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso que vienes tú solo? And so Ahimelech said, but why are you alone? Y aquí es donde damos cuenta que el sacerdote no sabía lo que estaba pasando entre ellos dos. So we No are- sabía que Saúl lo buscaba para matar a David. So we realized that the priest did not know what was going on and that Saul was after David. Y dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar, con los que andaban con él, ¿no? So David said to Ahimelech the priest, the king has ordered me on some businesses and said to me, do not let anyone know anything about the business on which I sent you or what I have commanded you. ¿Cómo se llama eso que ha hecho David ahí? So what is that called, what David just did here? Y yo hago una pregunta a la iglesia. And I asked the church, ¿Cómo se llama eso? what's that called? ¿Qué hizo David? What did David do? ¿Mintió? He lied. Sí. Yes. David mintió. ¿Cómo puede ser? David was able to lie. Pero estamos hablando de el mismo David que acababa hace un tiempo de coger piedras y derribar al gigante. But are we talking about the same David that got some stones and killed the giant? Estamos hablando del mismo David, aquel cuando fue escogido, Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Are we talking about the same David that when he was chosen, God said, this is the man according to my heart? Pero aquí vemos que David
va y le cuenta una mentira al sacerdote. But here we see that David is lying to the priest. No sé si ustedes alguna vez se lo habían leído, habían detectado que David estaba mintiendo al sacerdote en ese momento. I don't know if you had read this before and detected that David was lying to the priest. Por la situación que fuera. Doesn't matter the situation. No quería meter en un conflicto al sacerdote. He didn't want to maybe put in a conflict to the priest. No supo qué responder. Didn't know what to answer in that moment. Y fue lo primero que se le vino a la cabeza para un poco librar el pellejo, como dicen aquí. And it was just a little bit like the first thing that came to his mind. Pero eso a mí muchas veces nos provoca preguntas, ¿no? But many times these questions pop up here. ¿Cómo puede ser que esta persona que se levanta enfrente de un ejército dice a un gigante, yo voy a pelear porque tú has desafiado al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, y tú vienes con espada, lanza y jabalina, yo con la presencia de Dios? How can it be that this is a person that just killed a giant that told him he was going to kill him and he's able to do these things? Pero sucede. But it happens. Y yo creo que en esta historia, pero aquí es una de las grandezas por las que David es recordado en la Escritura, y siempre muchas veces estamos recordando a David. And we're going to see why David everyone remembers so much of him, of all the great things he did. Porque él sí que pasó por diferentes etapas en su vida. Because he was a man that really passed through different stages in his life. Y en David yo veo uno de los más perfectos modelos de lo que es el cristiano actual. And in David, I see almost the perfect model of what a perfect Christian what a Christian is in these days. Capaz de hacer lo mejor, able to do the best, pero a la vez capaz de hacer lo peor. but also capable of doing the worst. Que cuando se lo propone, That when it's puts it on his mind, y cuando está bien, and when he's okay, ¡guau!, se come el mundo. he just eats the world up. Pero cuando no está tan bien, But when he's not that good, puede cometer los pecados más grandes, más atrocidades, incluso que un no cristiano. he can make the worst mistakes, even worse than a non-Christian. Pero fue así la vida de David. But that's how David's life was. Perseguido. He was persecuted. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado viviendo con un problema en su vida. I don't know how long have you been living with a problem in your life. No sé cuántos de ustedes podrían decir, no, yo he estado siendo afligido por el enemigo la semana pasada. I don't know how many of you can say, I have been afflicted by the enemy from last week. No, es que yo tengo un conflicto en mi trabajo desde 3 meses. Or I have a 3-month problem at my job place. No, es que tengo un problema en la iglesia, llevo ya 1 año, ya no aguanto más. No, I have a big problem at church and 1 year has passed and I just can't bear it anymore. Estoy seguro que cada uno de nosotros, And I'm sure that each one of us, si le pusiéramos fecha a alguna situación de un conflicto con el enemigo en nuestra vida, if we would put a date to a situation with the enemy in our life, quizás no llegaríamos a la fecha, la cantidad de años que estuvo siendo perseguido David con Saúl. maybe we probably wouldn't reach the amount of years that David was running away from Saul. David estuvo huyendo de Saúl no 1 año, David was running away from Saul not 1 year, no 3 años, not 3 years, no 9 años, not 9 years, no 10 años. not 10 years. La palabra dice que aproximadamente entre 15 y 18 años. The word says between 15 and 18 years. David estuvo arrancando de su suegro porque lo quería matar. David was running away from his father-in-law because he wanted to kill him. Podría haber sido peor, lo podría haber perseguido la suegra. Could have been worse. It could have been the mother-in-law after him. Lo persiguió el suegro. The father-in-law was 15 años. was running for him. 15 years. Y quiero mucho a mi suegra. No And es I nada- love my mother-in-law. Vale, pero es un chiste típico, hay que hacerlo. But it's a typical joke. You need to do it. Hay que hacerlo, lo siento. You need to do it. I'm sorry. Vale. Okay? Pero bueno, si las suegras fueran buenas, Adán hubiera tenido una y no tuvo. Bueno, seguimos. El enemigo, The enemy esto nos muestra shows us de que quizás nosotros lidiamos con un conflicto ante el enemigo maybe that we're dealing with a conflict before the enemy. y salimos victoriosos. ¿Cuántos han salido victoriosos And de we un have come out in conflicto con el victory. enemigo, de una How many batalla have con el enemigo? Que come levanta out su in mano. victory against the enemy? David había vencido al gigante, David had defeated the giant. pero aquí vemos que empieza a vivir en persecución. But here we see that he's under persecution. Y aquí tenemos nuestro primer principio, que usted si quiere lo puede apuntar, And here we have our first principle, and if you want, you can write it down. que nos sirve luego para compartir en las células, los hogares. That this, we can use it to share it at cell groups and homes. No porque hayamos ganado alguna vez una batalla al enemigo, Not because we have defeated the enemy once,
quiere decir que el enemigo se va a detener de atacar contra nuestra vida. Means that the enemy is going to stop attacking to our lives. El enemigo nos odia The enemy hates us, y va a querer intentar quitarnos la bendición, and he will try to steal us our blessing, la santidad, the holiness, hacer tropezar nuestra vida cristiana en todo momento. make us to stumble in our Christian life, Y no se va a cansar. and he's not going to get tired. Tú le vas a ganar, You're going to beat him. pero eso no quiere decir que él no va a desistir de seguir detrás de ti intentando atacar tu vida. But this doesn't mean that he's going to quit, trying to attack your life. Pero vemos aquí en la historia But we see here the story, como David no era perfecto. how that David wasn't perfect. Y Pablo nos habla un poquito de eso, va a hacer un paréntesis. Pablo nos habla de ese caminar a la perfección. And I'm going to make a parenthesis here because Paul speaks to us about that walking towards perfection. En Filipenses 3:12, In Philippians 3:12, Pablo hace una frase muy buena. Paul does a great phrase. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya yo sea perfecto. And he says, it's not that I have achieved everything and that I'm perfect. Sin embargo, yo sigo adelante, But in spite of this, I continue on, esperando alcanzar waiting to reach aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. that Christ reached me. Y pone la perfección y nos expone esa perfección de la vida cristiana And he exposes a perfect Christian life como un proceso as a process que tenemos que alcanzar. that we need to reach. Y no solamente eso, And not only that, sino que en ese mismo pasaje but in that same passage, nos muestra un propósito he shows us a purpose que hay en nuestra vida por el cual se nos alcanzó. that is in our life and why we were reached for. Porque Dios nos ha alcanzado a ti y a mí Because God has reached for us, you and I, para hacer algo en nosotros to do something in us y a través de nosotros. and through us. ¿Cuántos han sido alcanzados con un propósito? How many have been reached with a purpose? Ahora, ¿cuántos conocen ese propósito? Now, how many know that purpose? ¿Cuántos están andando en el cumplimiento de ese How many are propósito? walking and fulfilling that process? Gloria a Dios. Pues mira, ese es el proceso en el que tenemos que andar. Well, that's the process we need to walk in. Nunca tenemos que dejar We should not never leave que nuestras imperfecciones that our imperfections no se estorben de caminar en los propósitos de Dios, de servir a Dios. may avoid us in walking in the way of serving God. Eso muchas veces se repite. And this is repeated many times. Eso es como el enfermo que dice, no, cuando yo esté mejor voy a ir al médico. It's like the person that is sick is, when I feel a little bit better, I'll go to the doctor. No, yo cómo estoy ahora para ir a la iglesia, para involucrarme. No, how am I in church to get involved? Y yo muchas veces a la gente con la que hablo, And many times with the people that I speak with, le digo, mira, el servicio I say, look, es la mejor herramienta service is the best tool para que tú puedas tener una conexión a tierra, yo digo a tierra, pero es a cielo, una conexión al cielo so that you can have a connection with heaven que te va a estar motivando, that will be motivating you, presionando, pressing you, para que tú estés andando y perseverando en tu caminar cristiano, en la palabra, en la oración y en tu vida so that cristiana. you may be continue walking, perseverating in your Christian life. Vamos a seguir con la historia. And let's continue with the story. Versículo 3 de 1 Samuel 21. Verse 3 of 1 Samuel 21. Dice, ahora pues, pregunta David al sacerdote, dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Versículo 3. Versículo 3 y de 1 Samuel 21. Vamos a estar moviéndonos en esa historia, ¿vale? Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Now therefore, what have you on hand? Dice, dame 5 panes o lo que tengas. So David said, give me 5 loaves of bread in my hand, or whatever can be found. Versículo 4. Verse 4. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. And the priest answered David and said, there is none common bread on hand, but there is holy bread. If the young men have ate, at least keep themselves from women. Aquí Be para... kept, sorry.
¿Ok? Sí, ya está. Para entender aquí este pasaje, So to understand this passage, es necesario entender un poquito lo que sucedía en el tabernáculo. it's necessary to understand what was happening in the tabernacle. Saber que aparte del lugar santo y lugar santísimo, habían herramientas, instrumentos dentro del tabernáculo. Knowing that apart from the holy place and the holiest of holies, there was instruments in the tabernacle, Y uno de ellos era la mesa de los panes de la proposición. and one was the table of the breads Estos panes, of proposition. había una ley que regía sobre estos panes. And there was a law that ruled over this bread. Como sabéis, el pueblo judío todo, como dice el pastor siempre, todo lo hacen con un sentido, todo hay un significado. And you know that the Jewish people, they always do something with significance, as Pastor says always. Pues Dios dejó una ley en donde se tenían que cocinar unos panes, se tenían que poner en esta mesa de oro ordenados de cierta forma. But God had given a law of how these bread should be prepared, set on this gold table. Creo que eran de 6 en 6. I think it was the 6 and 6. Y se comían en el día de reposo solamente los sacerdotes podían dentro del tabernáculo comer ese pan. And on that rest day, the priest could eat of that bread. Era una especie de ofrenda santa. It was a kind of a holy offering. En la cultura oriental In the Oriental culture, se usa mucho no se usa como aquí que nosotros cada uno tiene un plato. it's not, they don't do as us that each one has a plate. Se usa mucho eso de la comida en medio y una esta grande y todos comparten, ¿no? Coger el pan, le cojo un trozo, lo paso al de al lado. So they use a lot that they put one big, food in the middle and everyone is eating around it. En los días de hoy la cultura musulmana sigue practicando eso. And Los judíos también. the Muslims continue doing that, and the Jewish people as well. Y eso porque ellos entienden que en una comida, dentro de ese proceso de compartir algo entre nosotros, Because they understand that during a meal, that process of sharing something with everyone, somos uno solo. then we become one. Cuando Jesús compartía con sus discípulos, todos juntos comiendo del mismo plato y de compartiendo, es transmitir que somos unidad, somos uno. When Jesus was with his disciples, all eating together, he was transmitting unity. Por eso el sacerdote tenía que hacer esa labor de comer en la presencia de Dios para manifestar de que era uno con el pueblo a través de un sacrificio, a través de una ofrenda. He needed the priest here, when he ate these bread, he needed to connect and be one and connecting the people with God. Pero aquí vemos a David que pide algo de comer y el sacerdote le dice que tiene estos panes. And then we see David asking him for something to eat, and the priest only has these bread. Y le dice, vale, mira, no tengo el pan común, pero tengo el pan sagrado que te lo voy a dar siempre y cuando por lo menos tus criados no hayan estado con ninguna mujer, incluso sus esposas. So he says, okay, I can give this bread and all your men, but, they have to have at least kept themselves from women. Sabemos a lo que se está refiriendo aquí, ¿no? So we know what they're referring here, right? Y mira lo que dice David. So look what David says. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí, y ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Then David answered the priest and said to him, truly, women have been kept from us about 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in effect common, even though it was consecrated in the vessel this day. Aquí está hablando de su vida, está diciendo, mira, íbamos a hacer una misión, entonces ellos ya vienen santificados porque cuando salimos a la guerra en una misión secreta no están con mujeres. So he is explaining that they haven't been with women because they were preparing to go out, and when they do that, they always prepare themselves to be holy. Pero lo importante es que aquí David sigue mintiendo. But the important thing here is David here is continue lying. ¿Te ha pasado eso que metes la pata y parece como ya la has metido, ya no puedes echar marcha atrás y la mentira pues la tienes que perseguir y agrandas la mentira una vez más? Has it happened to you that you've made a mistake and then just to try to cover it up you make another mistake? Así que David, pues ahora yo me juntaré con mis criados, pero tranquilo que ellos van santos y ellos pueden comer. So he's basically saying here, don't worry, they are all holy, don't worry, just give me the bread. Versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread which had been taken from before the Lord, in order to put hot bread in its place on the day when it was taken away.
Aquí el sacerdote, yo analizaba esta palabra y decía, podía haberle negado a David los panes. Here the priest could have said no to David. Nadie le hubiera dicho nada. And no one would have said would have been able to say anything. Podía haberle dicho a David, mira, lo siento, tú conoces la ley. He could have said, David, sorry, you know the law. Yo soy sacerdote, hay unas normas que rigen aquí en esta casa. I'm a priest. There's some norms that No We se need pueden to- quebrantar. we can't break them. Podía haberle negado los panes, He could have said no to the breads, pero en este momento el sacerdote decide quizás romper esa ley, but in that moment, maybe the priest decides to break that law, romper con esa tradición, break that tradition, porque estaba mirando la necesidad humana que en ese momento David tenía. because he was seeing the human necessity that David had. Y muchas veces en las iglesias suceden cosas así. And many times at church things happen. En otras iglesias, aquí no. In other churches, not here. En otras, siempre Other en churches. otras. Other churches. ¿Vale? A veces la gente cuando viene a la iglesia o quiere venir a Cristo, desde el principio de partida le empezamos a ponerles dogmas, normas. No, para venir a Cristo tienes que venir así, así, así. Maybe people that are recently known Christ, we begin to put norms and say to him, you need to come like this, and that. Y no solamente ponemos dogmas, sino que empezamos a poner expectativas en la gente. No, si tú eres cristiano, tú asistes a la iglesia, tienes que ser de esta forma, tienes que escuchar tal música, tienes que vestirte de tal forma. Yeah, and we're just giving, not just only dogmas, but expectative, saying you need to listen to this music, don't listen to this, do that, don't do that. Y somos nosotros los que empezamos a poner expectativas en la gente para venir a Cristo, para venir a un servicio, etcétera. And we are the ones who are placing expectations on people to come to the service. Y nos encontramos pidiendo perfección And we find ourselves asking for perfection, en nuestras familias, incluso nosotros como padres. even in our families, us as parents. Ponemos expectativa en nuestros hijos. We place expectation in our sons and daughters. Buscamos la perfección en ellos. We look perfection in them. Y muchas veces nos toca aprender a golpes cuando nos damos cuenta que nuestros hijos salen justamente por el lado en donde nosotros no queríamos que saliéramos. And many times we need to, learn, Toma decisiones by bad decisions, knowing, and we see our sons and daughters go through another way. cuando nuestros hijos terminan estudiando las cosas que nosotros no queríamos que estudiaran, por When they ejemplo. end up studying, for example, things that we didn't want them to study. O cuando nuestros hijos terminan haciendo ciertas cosas que nosotros a priori no nos parecía correcto, pero ellos han tomado su decisión. And they made the decision to do some things that we thought weren't the proper things for them to do. ¿Cómo actuamos en ese How momento? do we react in that moment? ¿Realmente nos paramos desde la barrera de lo inquebrantable? Do we really place ourselves in back of that unbreakable barrier Para poner una separación entre lo que está mal con lo que está bien. to separate what is bad and wrong? No has cumplido lo que yo Or quería, no good, has hecho sorry. como yo quería. You say to your children, you did not do what I wanted you to do? O quizás tomamos eso que Jesús llama misericordia y pasamos por encima para un plan mayor. Or maybe we use what Jesus calls mercy and we pass into a better plan Porque Jesús, or bigger plan. este pasaje Jesús lo utiliza. Because this passage, Jesus uses Y it. justamente lo utilizan cuando los fariseos le decían, tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. And Jesus uses when the Pharisees ask Jesus, hey, but your disciples are picking up wheat in the day of rest. Y Jesús, que era perfecto, se sabía la Biblia, revés al derecho, And Jesus knew the Bible from A to Z. le dijo, ¿no habéis leído que cuando tenía hambre David llegó al templo, pidió los panes, comió de los panes que era pecado comer? And he said, don't you remember David? He asked for some bread, and they gave him to him, and that could have been sin. Y le dice, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. I can't Dice- translate. I need to read it. Mateo 12:7. Vamos, ahí lo podemos leer. We're going to read it quickly in Matthew 12. O me lo pongan en el proyector. Mateo Pero en 12:7. inglés, si me lo ponen, por favor. Dice, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahí lo tienes en inglés. So you can read it here. But if ye had known what this meant, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltiness. Guiltless, sorry. Dios hace todo lo posible God does is possible por mostrarnos su misericordia a nosotros. to show His mercy to us.
Y nosotros parece que muchas veces hacemos todo lo posible And many times it seems that we do all that is possible por mostrar su justicia y su ley. to show His justice and law. Nunca tenemos, pero luego hay otro lado de la But then historia. there's another side of the story. Y el que no podemos pensar que porque Dios es misericordioso, And that we cannot think that because God has mercy, no hay consecuencias de hacer las cosas que no agradan a Dios. there are no consequences of doing the things that God doesn't like. No quiero que salga de aquí diciendo, no, el pastor de jóvenes dijo que David había mentido. Yo puedo mentir, hay que mentir. No, yo no estoy diciendo eso. I don't want you to leave this place today saying, oh, the youth pastor said that we could lie because David lied. No, it's not that. Estoy exponiendo la vida de David como una vida que no era perfecta. I'm exposing the life of David as a not perfect life. Luego estoy exponiendo la vida del sacerdote que en algún momento pasa esa barrera de lo dogmático. Then I expose the life of this priest that passes that dogmatic barrier. Pero también estoy exponiendo la misericordia de Dios. But I'm also exposing the mercy of God. Y ahora quiero que me acompañen porque vamos a ver también las consecuencias de hacer las cosas conforme incorrectamente delante de Dios. But we're going to see the consequences when we do bad. Porque a David no le iba a salir barato esto que estaba sucediendo. Because this was not going to be cheap for David, what was happening to him. Seguimos leyendo en 1 Samuel. Let's go again to 1 Samuel. Versículo 8, versículo 7. Verse 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, and an Edomite, the chief of the herdsmen who belonged to Saul. Y Saúl estaba huyendo. And Saul was running Aquí away. había un siervo, y David estaba huyendo de Saúl, perdón, y aquí había un siervo de Saúl. And David was running away from Saul, and here there was a servant of Saul. ¿Qué creen que va a pasar? What do you think is going to Eso happen? pasa en todas las películas. This happens in all the movies. ¿Qué ha pasado? What's going to happen? Que se chivó. That he told on him. Se chiva, claro, era el siervo de Saúl y dice, ¿qué hace He was his aquí? servant. He saw, what's Con this el man doing here? sacerdote. With a priest. Va al rey y dice, David está con el sacerdote Ahimelech. He goes to the king and says, hey, David is with the priest Ahimelech. ¿Y sabes lo que pasa? And you know what happens? Lo podéis leer una página, a la siguiente página de vuestra Biblia, 1 Samuel 22, del 20 al 22. Me lo ponen aquí, pero está en vuestra Biblia también, 1 Samuel 22, del 20 al 22. First Samuel, then you can go and see what happens in 1 Samuel 22. Mira, dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitó, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía, de lo que estamos leyendo, dice, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Now this is verse 20. Now one of the sons of Ahimelech, the son of Abihud, named Abiatar, escaped and fled after David. And Abiatar told David that Saul had killed the Lord's priest. So David said to Abiatar, I knew that day when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul, I have caused the death of all the persons of your father's house. ¿Lográis percibir la culpabilidad de David? Do you see where the guiltiness that came upon David here? Por haber mentido al sacerdote. Because he lied to the priest. Podía haberle dicho, mira, ando huyendo de Saúl. He could have said, look, I'm running away from Saul. Ya tú decides si me ayudas o no. Now you decide if you help me or not. Él se cayó, no dijo nada. But he just stayed quiet, didn't say anything. Y por eso, por esa mentira, And because of that lie, hizo que toda la familia del sacerdote, todos los sacerdotes del templo fueran asesinados. he caused that all the family of the priest and all the priests in the temple were murdered. Pero aquí está la consecuencia, jóvenes. And here's the consequence. Aquí está la consecuencia de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Here's the consequence that happens when we do the things out of the will of God. Porque hay consecuencias. Because there are consequences. Y David la experimentó, y la experimentó muchas veces. And David experienced it many times. Si hay algo grande en la vida de David, que así como fue grande, If there's something in David's life that as he was great,
que así como él se equivocó, as he made mistakes, luego él se arrepentía, pagaba un precio, then he would pay a price and he would repent. sufría las He would consecuencias, suffer the consequences, pero seguía adelante. but he would continue Había on. un camino a la perfección, There was a way to perfection that he was seeking. con todo lo que él era, With all that he was, con sus locuras, sus cosas, with his things, pero seguía un camino a la perfección. but he was going on a way towards perfection. Versículo 8 de Primera de Samuel. And we go back to 1 Volvemos a Samuel. donde estábamos, a nuestra historia. We go back to our story, Samuel 21, verse 8. Porque aquí la historia dice que había visto a este edomita, ¿no? Pero ya sabéis lo que pasó. Y David, versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o espada? ¿Por qué pregunta? Porque está viendo que había un siervo de Saúl, ¿no? Dice, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Sigue mintiendo. And David said to Ahimelech, Is there not here on hand a spear or a sword? Sorry, for I have brought neither my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste. And he was thinking about the servant of the king that was there. Y el versículo 9 dice, Verse 9 says, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. So the priest said, The sword of Goliath the Philistine, whom you killed in the valley of Elah, it is, wrapped in a cloth behind the ephod. If you will take that, take it. For there is no other except that one here. And David said, There is none like it, give it to me. Aquí yo intento ponerme en la vida de David y yo me imagino que podía haber habido dos reflexiones que David pudo haber hecho en este momento. And I think David could have done two reflections at this moment. Porque dice, ¿no tienes una espada? Because he asked for a sword, El sacerdote le dice, aquí está la de Goliat. and he says, Here's the Goliath sword. Entonces yo me imagino a David que podía haber tomado la espada And I think David could have taken that sword, y así como dijo, oh, ninguna como esta, and as he said that there is none like it, podía haberse acordado de que hubo un tiempo atrás en donde él con esa espada, haciendo la voluntad de Dios, Dios le respaldó. he could have thought that when that sword when all those things was happening with that sword, he was doing things that God was helping him. Podía haber dicho, si Dios estuvo conmigo cuando vencí a este gigante, He could have said, if God was with me when I defeated this giant, puede estar conmigo también ahora en la persecución con Saúl. maybe he can be with me during the persecution with Saul. Porque si Dios ha estado contigo en algún momento, Because if God has been with you in a moment, ¿qué te hace pensar que no va a estar contigo en el otro momento que tú estás pasando mal why también? will he not be in another moment of bad situation that you're passing through? Por eso es bueno que nosotros nos quedemos grabados con las cosas, los momentos en los que Dios está con nosotros. That's why we need to keep in our minds and hearts when God is with us. Que recordemos esos momentos en donde Dios ha tenido que intervenir y te ha salvado, To remember those moments when God has saved us, que has solucionado tu problema, when you have solved your problem, en donde has visto la mano poderosa de Dios. when you have seen the powerful hand of God. Porque parece que tenemos la memoria muy frágil. Because sometimes we have a fragile memory. Y luego pasa otra situación y se nos acaba el mundo y hoy otra vez mal, Señor, ¿qué va a pasar? And then bad situations come and we think that the world is ending and just, crying out for the Lord. Pero si tuviéramos un libro de memoria, decir, no, aquí Dios ya estuvo conmigo en algo parecido. But if we had a memory book saying, oh, God has been with me in situations like these, Yo le voy a creer a Dios. I'm going to believe God. Porque si estuvo conmigo en aquella situación difícil con mi hijo, con Because mi enfermedad, if He was with me in that situation that I passed during my illness or the illness of my son, Él va a estar conmigo ahora en mi situación personal, He en mi will, trabajo, he lo will que be sea. me with my personal situation, my job, my work, whatever it may be. Podía haberlo hecho. He could have done it. Y ese es otro de las reflexiones que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. And that was one of the reflections we need to do in our Christian life. Saber que Dios no cambia.
knowing that God doesn't change, de que Dios está en el pasado, en el presente y va a estar en el futuro. that God is in the present, the past, and the future. Si no actúa, no es por Él, If He doesn't act or react, it's not because of Him. es por nosotros. It's because of us. No le creemos, We don't believe Him. no confiamos, We don't trust no Him. tomamos los pasos We don't correctos, take the right steps. pero no es cosa de Dios. But it's not about Him. Así que dejemos de culpar It's a not His Dios. decision. We should not blame Him on Y el this. otro punto de vista que yo rescato de este versículo And the other point of view that I take from this verse es que le dice, esta es la espada de Goliat. is that he said, "This is the sword of Goliath." Y David dice, oh, ninguna como And he says, esta. "Oh, nothing like it." Y ahí yo veo un poco cómo era David, ¿no? Then we can see a little bit how David was. Que no era, por decirlo así en tiempo moderno, no era un religioso. We can say, like in modern times, he was not a religious man. Si David hubiera sido religioso, hubiera dicho, uy, la espada mundana, uy, esa yo no la toco. No, no la toco. If David would have been a religious person, he would have said, "Ooh, that sword is from a guy from the world. I'm not touching it." ¿No tienes un arma más santa? Don't you have a holier Algo que nos escandalice sword? mucho si me ven con eso, ¿no? Porque, uy, You know, because if people see me with this sword, I don't know they will think. soy el futuro rey, ¿cómo me van a ver empuñando esa I'm espada? the future king. How can people see me holding this sword? Y parece que muchas veces en nuestra vida desechamos ciertas cosas porque pensamos que, oh, no, esto es del mundo, no. And no hay sometimes mundo. we take things out of our lives saying, "Oh, these things are from the world." Y nos olvidamos que todas las cosas le pertenecen a Dios. And we forget that all things belong to God. Que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. That all the things have been created for Him and for Him. Y aquí con esto, By Him and for Him. y vamos llegando ya al final de nuestra historia. And we're reaching the end of this story. Versículos 10 y 11. Verses 10 and 11. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí veis a este hombre, es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Sacadlo fuera. Then David arose and fled that day before Saul, and went to Achish the king of Gath. And the servant of Achish said to him, "Is this not David the king of the land? Did they not sing of him to one another in dances, saying, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s? Now David took these words to heart, and was very much afraid of Achish the king of Gath. So he changed his behavior before them, pretended madness in their hands, scratched the doors of the gates, and let his saliva fall down on his beard. Then Achish said to his servants, Look, you see the man is insane. Why have you brought him to me? Have I need of a madman, that you have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? En esta época, atrapar a David era como atrapar a Pablo Escobar. In this time, to trap David, it was like trapping Pablo Escobar. Era como capturar al Chapo. It's like capturing the Chapo. Y llega un momento en donde él sale y los filisteos lo capturan. And there's a moment where the Philistines capture him. Y ahora uno de los temas centrales que quería compartir. And one of the central things I wanted to share, Ese futuro rey, that future king, ese hombre imperfecto, that imperfect man, no se le ocurre nada mejor. he doesn't find anything better to do than Dice que se hace loco. to just behave as he was crazy. Dice que andaba por las paredes. Dice que puso el ojo así como visco, así por lado. Doing those Lo things. tiene que hacer. Y dice que va pegándose por las paredes. So he's like stumbling on the stairs and the doors. No hay agua, no se preocupen, no hay agua. Dice que le caía la baba por los Said that his barbas. saliva was dropping from his beard. Yo me imagino a ese David. And I imagine that David, Yo digo, ¿dónde estaba la vergüenza de ese hombre? where was his Shame. the shame? ¿Dónde estaba el miedo? Where was the fear? Era el rey. It was the king. Podía
cuidar las formas. He could just take care of his ¿Qué behavior. van a pensar de él? What are people going to think about him? Pero aquí él se hace el loco y le dice, no, y dice, y el rey dice, ¿me habéis traído? ¿Quién es este? Dice, es David. So the king is asking, who did you bring to me? He says, no, he's David. Y dice, ¿cómo va a ser David este? Y David, How can this guy be David? And he was, y dice, que sí, que es David. yes, he's David. He's David. Dice, no hay huellas digitales ni pruebas de ADN, pero es David, lo hemos pillado. There's no DNA or fingerprints, but that's David. We caught him. Y el rey, por favor, dice, por favor, ¿no tengo yo ya suficientes locos en el reino? So the king says, please, I have so many man people already in the kingdom? ¿Que me traéis otro? And you bring me another one? Que es una foto como David. ¡No, David! You want a picture of David? Y dice, ¡sacadlo fuera! Just kick him out. Le dice, y yo me imagino a David como, sale del rey. And I imagine, David doing those things. Me imagino a David saliendo así, I ¿no? imagine David doing all these things. Pero David sabía But David knew que sobre su vida había un propósito mayor. that over his life there was a bigger a purpose. David sabía He knew que quizás ibas a tener que hacer el loco en algún momento. that maybe he needed to become mad at a certain moment. Que iba a tener que hacer cosas que a la gente que la viera quizás no le iba a llamar mucho la atención o no le iba a agradar mucho. That he maybe needed to do things that people were not going to be pleased about. Pero David sabía que tenía una misión en su vida. But David knew he had a mission in his life. Él sabía que no importaba lo que dijeran de él, He knew that he didn't care what was said about him si al final él iba a poder cumplir lo que Dios le había mandado hacer. if at the end he would fulfill what God had ordered him to do. Él no dejó que el miedo He did not let fear de lo que la gente podía decir de él about what people could say about him frenara un llamado o un propósito en su vida. could stop a call that he had in his life. Y aquí es este tema que el Señor me ha pedido que comparta con la iglesia. And here is what the Lord asked me to share with the church. Todos somos diferentes. We are all different. Todos tenemos unciones, tenemos llamados. We have different calls and different anointings, Incluso personas con los mismos llamados, que puede estar llamado a un lado profético. including people with the same calls, prophetic ones, for example, Pero incluso dentro de un mismo llamado, naturalezas y personas diferentes. but in the same call, different natures and people. Entonces todos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. So we have all been created as an image of God, Pero todos al mismo tiempo tenemos algo especial but all of us at the same time carry something special que mi hermano de al lado no tiene. that my neighbor doesn't have. Y yo me gustaría que tomes 30 segundos And I would like for you to take 30 de seconds cerrar tus ojos y decir, ¿qué tengo yo especial to close your eyes and think, what do I have que puedo what poner al servicio de Dios? that is special that I can put to the service of my Lord? Porque yo sé que Dios te ha hecho a ti de una forma especial. Because I know that the Lord has created you in a special Te ha way. dado algo que el que está a tu lado no puede hacer o no sabe hacer. He has given something to you that your neighbor is not capable of. Y Dios quiere usar incluso aquello. And the Lord wants to use including that thing. Y muchas veces en el mover de la semana, de la iglesia, de quizás de la misma palabra, pensamos que no, en eso no entra en mi vida cristiana, no lo tengo que dejar a un lado. ¿Por qué? Many times we think that those things, that special thing that we have, does not enter in your Christian life. Quizás no te involucras en servir a Dios Or maybe you're not getting involved to serve God porque piensas que eres demasiado mayor y dices, no, yo ya no estoy en edad de servir. because you think you're too old and you say, no, I'm not in no age to serve. Que lo hagan los jóvenes. Let the youth do that. No, cosas de tecnología, yo cómo puedo hacer esto. Technology, I can't use technology. Quizás piensas que no tienes el suficiente tiempo para alcanzarlo. Or maybe you think you don't have enough time to do it. Pero Dios conoce el tiempo que tú tienes. But God knows your time. Y te va a pedir lo que tú puedas hacer en tu tiempo. Quizás te va a tocar hacerlo de forma más intensiva que otros, pero hay que hacerlo. And He's going to ask you to do it with the time that you have, maybe sometimes in a more intensive way than others. Porque si esperamos a estar por encima de lo que la gente puede decir de nosotros Because if you're waiting to be on top of all that people can say about us, y nos dejamos influenciar por completo en las opiniones de los demás, and we let ourselves get influenced by the opinion of the rest, lo único que no garantizamos es que vamos a perder el propósito de nuestra vida, de lo que Dios quería para nosotros. no, Vamos a perder el propósito de nuestra we vida. may lose the purpose of our life. Tenemos que romper en algunos aspectos con eso que nos da miedo hacer. We need to break at some point those things that we are afraid of doing. Cantamos que hay libertad, We sing that we are free, que somos un pueblo escogido, that we are chosen people, pero tenemos que
no solamente expresarlo, But we need to not only express it, sino que tenemos que creerle a Dios en esas áreas. but we need to believe God in these areas. Jesús dijo ser como niños, Jesus said, be like children, the kids. tenéis que nacer de nuevo. You need to, be born again. Hasta cierto punto hay que desaprender ciertas formas de hacer las cosas. So sometimes we need to de-learn some things. Los niños, tú le dices algo y Unlearn. se lo creen enseguida. Because you say something to your children, he believes it. Creámosle a Dios. Let's believe God. Creámosle cualquier cosa. No, es que igual Dios me ha pedido que haga tal cosa. Créele. So we're like, if you say, God has asked me to do something, believe him. Que me meta ahí en ese lugar a estudiar y que hable tal. Créele, hazlo. Like if he told you to get in that place to study, believe it. ¿Qué perdemos? What can we lose? No, es que yo me siento cómodo pues hablando a los ancianos. Yo me siento cómodo yendo al hospital o con los drogadictos. No, because I want to be in my comfort zone all the time. Seamos como niños, no, sin límites. We need to be as children with no limits. No niñatos, con una mente de niño, pero para estas cosas. ¿no? Not spoiled children, but as the children. A un niño tú lo retas, ¿cuánto tarda una ofensa? ¿Tienes que hacerle el escenario anterior? No, al día siguiente está jugando, le da igual. Que los niños, los padres los retan, no sé qué, y al día siguiente están bien, y See, like sometimes no les pasa nada. Sometimes you're angry and you say something to your children, but next day he forgot all about it. He's playing again. Ay, no necesitan sanidad interior, me ha ofendido, mi padre me ha They dicho, don't mira. need inner healing, like, oh, my father just offended me now. No, they don't need that inner healing. Por eso digo, ser como niños. So that's why we need to be as children. Lo que tú piensas que no puedes hacerlo. What you think that you are not capable, Porque puedes que van a hablar de ti o no será correcto, inténtalo. because maybe they'll speak about you, you'll feel bad. Try it. Estás en una casa en donde se dan esas oportunidades. And you're at a place where you receive these opportunities. Mira, mami, estoy aquí. Look at me, I'm here. Qué mejor ejemplo. What a better example. O sea que inténtalo, So iglesia. try it, church. Y eso es lo que quiero lo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. This is what the Lord was placing in my heart this morning. Y por eso hemos un poco intentado cambiar la alabanza y ahora vamos a continuar. And now we changed a little bit of the order, and we're going to continue now singing. Le voy a dejar el micrófono al pastor I'm going to leave the microphone to y the vamos a tener una pastor. oportunidad más And we're going to have one more opportunity con la adoración y la alabanza que ahora continúa. with the worshiping and praising. Amén. Amen. Amen. Vamos a ponernos